atrasarnos en las clases. Así que vamos de frente al tema. Vamos a ver, nos habíamos quedado en la parte de la bioepidemiología. Eh, Habíamos revisado algunos conceptos. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bien, ¿me pueden visualizar la presentación? No, Uy, pues. no, doctor. No, no se ve. No sé, A profesor. ver, ya, vamos a espérense un momentito. Ahora, Sí, doctor, sí se ve. Sí, pues sí, se puede ver. ya, perfecto, perfecto. Entonces, como la habíamos comentado la clase pasada, la epidemiología es una ciencia que se encarga de ver el tema de los determinantes, ¿no? De los determinantes del proceso salud-enfermedad. O sea, es el estudio de los determinantes del proceso salud-enfermedad. Ya hemos mencionado qué cosa es un determinante y también ya mencionamos qué cosa es el proceso salud-enfermedad. Determinante es cualquier característica que, como su nombre lo indica, determinante, va a producir en una persona un efecto. Entonces, por ejemplo, si yo consumo bebidas heladas, ¿no? Esa característica de consumir bebidas heladas va a tener un efecto posterior, ¿no? En el caso de una persona, el consumir bebidas heladas hace que la temperatura en la faringe disminuya. Cuando disminuye la temperatura, hay mayor probabilidad de que los microorganismos que están en la faringe puedan desarrollarse rápidamente, en este caso algunos virus, que son, digamos, que tienen predilección por las bajas temperaturas. Entonces comienzan a desarrollarse más fácilmente y es muy probable que yo pueda tener una faringitis, ¿no? Producto del consumo excesivo de bebidas muy frías. Y así, ¿no? Y hay innumerables características que están relacionadas a ya sea la salud o la enfermedad. En este caso, por eso hablamos de procesos salud-enfermedad. El hecho de que me cepille los dientes todos los días también, ¿no? Va a repercutir, digamos, a que yo tenga menor número de caries dentales, porque la mayor parte de las pastas dentales que hoy día se fabrican utilizan flúor, ¿no? Y ya hay varios trabajos de investigación que están relacionados al flúor como un elemento importante que reduce la caries dental, pues, ¿no? Eh, entonces, ese es un tema. Ahora, en el caso de la aplicación de la epidemiología al campo de la biología en general y en el caso de la medicina y específicamente en el laboratorio, ¿no? Hay varias ramas, ¿no? Una de ellas es la bioepidemiología y en su rama mucho más específica el estudio de las enfermedades infecciosas. También más adelante vamos a hablar un poco de epidemiología genética, epidemiología molecular, que también están relacionadas a las enfermedades infecciosas, ¿no? Bien, entonces, en general, la aplicación de la epidemiología al campo de la biología, al campo de la medicina, al campo de la tecnología médica, es lo que se conoce como bioepidemiología. Dentro de la bioepidemiología hay un tema muy importante, que es el estudio de las enfermedades transmisibles, porque están relacionadas básicamente a enfermedades infecciosas. Entonces, es lo que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, ¿por qué estamos estudiando las enfermedades infecciosas? Porque ya lo habíamos mencionado en la clase pasada también, ¿no?
a nivel mundial, las enfermedades infecciosas todavía continúan en los primeros lugares, ¿no? A nivel mundial están entre las tres entre la tercera y la cuarta, eh, digamos, el lugar de las 10 primeras principales causas de muerte, ¿no? En el Perú es el primer lugar, ¿no? Entonces, el estudio de la epidemiología de las enfermedades infecciosas tiene que ver con el concepto de biotopo o foco natural de la enfermedad. Y cuando se habla de biotopo, nos estamos refiriendo básicamente a todas las características ambientales, ¿no? Llámese la tierra, el viento, la piedra, la energía solar, el medio ambiente en sí, ¿no? Cuyo, digamos, cuya acción preponderante es mantener a los virus, las bacterias y demás como un lugar de residencia, eso se llama nicho ecológico, ¿no? Entonces, ah, viven estos virus y estas bacterias por los siglos de los siglos, inclusive eh, podríamos decir desde que el mundo es como tal, estuvieron allí, ¿no? Por ejemplo, Vibrio cólera vive en el fitoplancton y en el zooplancton de los mares. Entonces, tendríamos que desaparecer todo el fitoplancton y el zooplancton para que desaparezca pues este Vibrio cólera de nuestro planeta, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Entonces, el vibrio siempre va a existir. Eh, por ejemplo, en el caso de algunas enfermedades como el dengue, por ejemplo, ¿no? Hay dengue selvático y dengue costeño. En el caso del dengue selvático, está dentro de algunos primates, ¿no? Latinos, que está digamos, en circulación permanente, ¿no? Entonces, es cuando un mosquito pica a uno de estos primates y luego lo transmite al ser humano, ¿no? Entonces, a esto se llama zoonosis, pues, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de zoonosis, como ya lo vamos a ver después también, ¿no? Eso debido a un momento. Bien, entonces, en general, la epidemiología de las enfermedades infecciosas está relacionada al concepto de biotopo o foco natural de la enfermedad. El biotopo, si ustedes lo pueden visualizar en la presentación, podemos ver que es parte del ecosistema, ¿no? El ecosistema está compuesto de dos elementos fundamentales, que es el biotopo y la biocenosis, y sus relaciones, ¿no? Entonces, en el caso del biotopo es todo lo inmaterial, entre comillas, y la biocenosis, todos los seres vivos, ¿no? En general. Entonces, el- la epidemiología de las enfermedades infecciosas es la comprensión, ¿no? De los estados y las características en forma de persona, lugar y tiempo que son necesarios para la aparición de la enfermedad en los grupos humanos y son responsables de la persistencia en el tiempo, pues, ¿no? Otro concepto importante que vimos la semana pasada es el concepto de microparásito y macroparásito. Este es un concepto importante porque va a poder diferenciarnos, va a poder ayudarnos digamos, a estudiar, ¿no? En general, la epidemiología de las enfermedades infecciosas por microparásitos y la epidemiología de enfermedades infecciosas por macroparásitos. En el caso de los microparásitos y macroparásitos es una división que está en función a el ojo humano, ¿no? Si el ojo humano puede visualizar, ¿no? Visualizar un microorganismo, a este le vamos a llamar macroparásito. Pero si no se puede visualizar, a esto le vamos a llamar microparásito. El nivel mínimo de observación del ojo humano es aproximadamente de un milímetro, ¿no? Un poco más allá de un milímetro, hablando de micras, ya es un poco más difícil, ¿no? Por no decir, no se puede ver. Entonces ahí hay dos ayudas importantes, la microscopía óptica que va desde el milímetro hasta hasta las micras, ¿no?
hasta una micra. Y el microscopio electrónico que va desde las micras hasta los nanómetros, pues, ¿no? Entonces, en ese conjunto de microscopio óptico y microscopía electrónica hay un sinnúmero de parásitos que en conjunto se llaman microparásitos. Hay tres conceptos importantes y básicos en la epidemiología de las enfermedades infecciosas, que son la colonización, la infección y la infestación. La colonización se refiere a la presencia del microorganismo, del agente, en la superficie del huésped, en la superficie del organismo que está siendo atacado, ¿no? Por eso se llama huésped, ¿no? El tema aquí es, en el caso de la colonización, es que el agente está en la superficie, ¿no? Está siendo atacado, pero no hay una respuesta tisular o inmunitaria porque si ustedes leen un poco de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿no? En cuanto a inmunidad, podemos ver que en el caso de la inmunidad, esta se puede ver en función del primer elemento que son las barreras, ¿no? Y dentro de las barreras, la piel es la más importante, ¿no? La piel es un elemento importante, entonces si la piel impide el ingreso de un microorganismo, entonces muy difícilmente se podrá iniciar una respuesta inmunológica, ¿no? O una respuesta tisular. De tal forma que la presencia del agente en la superficie y que no induce una respuesta se llama colonización. Y cuando hay una invasión, y además de haber una invasión, o sea, se penetra la piel y se llega hacia la parte interna, pero además de eso hay multiplicación, ¿no? O en todo caso solamente hay invasión, entonces estamos frente a una infección. Si por el contrario el agente no ingresa al organismo, sino permanece en la superficie y puede transmitirse de un huésped a otro huésped, entonces estamos hablando de una infestación. Ya, un ejemplo de colonización es en el caso del tracto gastrointestinal, ¿no? Ese tubo que va desde la boca al ano, si bien es cierto, entre comillas, está dentro del organismo, en realidad no lo está, ¿no? Porque es un espacio por el cual discurren todos los alimentos que son extraños. Entonces, es como un hueco, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿no? Que, digamos, impide que podamos entrar en contacto con esas sustancias extrañas, ¿no? Ah, entonces, en función de ese tubo y la cantidad de microorganismos que persisten en ese tubo, nosotros le llamamos colonización porque no produce ninguna respuesta tisular ni inmunitaria. Pero cuando esos microorganismos pasan a otros sistemas, por ejemplo, al sistema urinario, en el caso de una mala limpieza, ¿no? Se lleva sustancia fecal a la vagina o al meato urinario, entonces se pueden producir una vaginitis, una infección, ¿no? O se puede producir una uretritis, ¿no? En el caso de la infestación, el más común es el piojo, ¿no? No ingresa a- en- no ingresa en el organismo, permanece en la superficie, pero puede transmitirse, ¿no? Hay otros tipos, por ejemplo, también tenemos Demodex folliculorum, que está en la piel de la persona, generalmente está en la cara, ¿no? Produce algunas, ah, cuando hay baja de defensas o algunas características, puede producir un proceso infeccioso, pero cuando no, digamos, permanece ahí en la superficie, ¿no? Y puede transmitirse de persona en persona. Cuando una infección se manifiesta clínicamente, entonces ya hablamos de una enfermedad infecciosa. Ya, entonces, por ejemplo, si una persona consume ceviche contaminado y en ese ceviche hay vibrio cólera,
Entonces, el virus ingresa al organismo, ¿no? Supongamos que el pH gástrico es, digamos, es mayor, ¿no? Vamos a suponer que tiende a ser neutro, porque normalmente el pH gástrico es de 1 a 2 aproximadamente, ¿no? Es muy ácido, pero cuando hay algún desbalance, entonces esto puede tender a elevarse y llegar pues a un pH neutro, ¿no? Entre 6 o entre 5 y 6 más o menos, ¿no? Entonces se va alcalinizando, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en ese caso hay microorganismos que pueden desarrollarse fácilmente en ese medio, ¿no? Cuando no es muy ácido. Entonces, al desarrollarse, pueden producir una infección. Hay una multiplicación, entonces hay una infección. Pero si no aparece síntomas, simplemente queda como infección. Pero si por el contrario, después de una infección aparecen síntomas, flatulencia, dolor abdominal, ¿no? Diarrea, etcétera, entonces ya estamos frente a una enfermedad infecciosa. Otro concepto importante es la enfermedad infectocontagiosa. Llámese enfermedad infecciosa porque estamos diciendo que es una infección, o sea, invasión y multiplicación de un germen, pero además presencia de síntomas. Entonces, estamos hablando de una enfermedad infecciosa. Ahora, otro elemento importante es enfermedad infectocontagiosa. Entonces, quiere decir que se transmite de una persona, de persona a persona. Cuando hablamos de enfermedad infectocontagiosa, nos estamos refiriendo a la invasión o multiplicación de microorganismos, producción de sintomatología, pero además se transmite de manera directa de persona a persona o de huésped a huésped. Entonces, a eso nosotros llamamos enfermedad infectocontagiosa. El cólera, la hepatitis A, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la meningitis, la torferina, el tétano, la rubiola, parotiditis, muchas de las enfermedades de la infancia son enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Ustedes han visto enfermedades en guarderías, enfermedades en los primeros años, ¿no? En los jardincitos. Los niños generalmente se infectan así, como decimos, entre comillas, en manadas, ¿no? En grupos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad infectocontagiosa, pues es una transmisión directa. Los niños establecen vínculos mucho más cercanos, ¿no? Que nosotros. Ellos se están agarrando, están compartiendo, están metiendo toda la boca, ¿no? Las enfermedades infecciosas pueden ser transmisibles o no transmisibles, endógenas, exógenas, comunitarias, intrahospitalarias, rápidas o lentas. Es una enfermedad transmisible, ¿no? Por contacto directo, ¿no? De persona a persona, o también de contacto indirecto, que puede tener dos vías, ¿no? A través de un vector, ¿no? O puede ser a través de un fómite o una sustancia, un producto inanimado, pues, ¿no? ¿Cuándo es una enfermedad no transmisible? Son enfermedades de tipo agudo, pero que producen enfermedades a largo plazo, ¿no? Pero que estas enfermedades pues no se transmiten de persona a persona. Eh, Hay una displicencia acá entre enfermedad infecciosa no transmisible, ¿no? E enfermedad no transmisible. Hay enfermedades que son no transmisibles y no son infecciosas, como por ejemplo el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades pulmonares, etcétera, etcétera. Pero hay enfermedades infecciosas que no son transmisibles, ¿no? O en todo caso, la transmisión es muy difícil, como la lepra, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos una tablita donde podemos observar, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una enfermedad infecciosa transmisible, cuando es aguda, ¿no? La influenza, la enfermedad de Lyme, la varicela, la viruela, el cólera, pero también hay enfermedades que son crónicas, ¿no? Eh, como el cáncer, la lepra, la polio, sífilis y tuberculosis. Doctor, ¿y el cáncer? Claro, el cáncer, pero relacionado a un virus, ¿no? En el caso del HPV, ¿no? Virus papiloma humano, ¿no?
Y en el caso de una enfermedad infecciosa, pero que es no transmisible, cuando es aguda, no hay enfermedades infecciosas no transmisibles crónicas, sino hay agudas. El tétanos, por ejemplo, ¿no? El tétano no es transmisible, ¿no? De persona a persona, sino que el tétano se transmite pues a través de un fómite, ¿no? La enfermedad de los legionarios también, ¿no? No sé si se acuerdan, es muy famosa esta enfermedad, ¿no? Porque se trata de la reunión de los legionarios que se produjo en un, en un hotel donde este hotel pues estaba contaminado, ¿no? Con este tipo de bacterias. El anthrax también, ¿no? Cuando hay contacto, ¿no? Ya sea por una abrasión, ¿no? Hay un corte y hay un contacto con alguna sustancia contaminada, pues, ¿no? Enfermedades no infecciosas y no transmisibles, pues, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, el homicidio, ¿no? Infarto, el suicidio. Y enfermedades crónicas como el alcoholismo, el cáncer, la diabetes, etcétera. De tal forma que las enfermedades transmisibles pueden ser agudas en su totalidad y crónicas algunas, ¿no? No todas. Las enfermedades no transmisibles, algunas pueden ser agudas y la mayor parte sí que no son todas crónicas, ¿no? Las enfermedades infecciosas pueden ser también endógenas y exógenas. Endógenas cuando hace su aparición dentro del organismo, ¿no? Por ejemplo, como ya le estaba mencionando, un microorganismo está colonizando, en este caso puede estar colonizando pues el tracto gastrointestinal y pasan al tracto urinario, ¿no? O también puede ser por un debilitamiento del fallo del sistema inmunitario, ¿no? En el caso de una manipulación clínica, una cirugía, por ejemplo, ¿no? ¿No? Hacemos un corte, hacemos una cirugía, y entonces podemos pasar un microorganismo a otro ambiente, ¿no? Un traumatismo también, ¿no? Un traumatismo, por ejemplo, digamos, abdominal, ¿no? Puede haber un, eh, una rotura, ¿no? De, de un, de una, de un intestino, ¿no? Y puede ser el intestino delgado, grueso, cualquiera, puede haber un requebrajamiento de uno de estos y entonces los microorganismos pueden pasar por ahí, ¿no? O simplemente por cuestiones de pura inmunidad, ¿no? Muchas veces las enfermedades en- que aparecen en el abdomen pueden pasar al tórax, ¿no? También puede haber una reactivación pues, de microorganismos que han sido, que están en periodo latente, ¿no? Cuando uno se infecta con el bacilo tuberculoso, lo que hace el bacilo es ingresar por la vía respiratoria, llega al pulmón y el pulmón a través de los macrófagos, ¿no? Lo que hace la célula de Langerhans, lo que hace es, pues, si bien es cierto, no se englute todo, lo que se hace es formar una masa, ¿no? Una masa. Y esa masa se llena de, de macrófagos alrededor de la bacteria, ¿no? Y entonces va emitiendo una sustancia que es una sustancia gaseosa, ¿no? Entonces, eso hace que se produzca una cicatriz, ¿no? Se vea una cicatriz, pero el microbio que está dentro de esta cicatriz no está muerto, ¿no? Simplemente está en una etapa de letargo. Cuando baja las defensas, esta bacteria puede salir de esa formación y producir la enfermedad, pues, ¿no? Lo mismo pasa con la histoplasmosis, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya tuvieron tuberculosis, ¿no? Pacientes tuberculosos que destruyeron una buena porción del pulmón, entonces dejan un hueco, un espacio. Ese espacio se llena con eh, generalmente histoplasmosis, ¿no? Histoplasma, ¿no? Histoplasma
capsulatum y rellena esa parte. Es como son esporas que ingresan por la vía aérea y llegan hacia el pulmón y se desarrollan en esos espacios, ¿no? Generalmente son muy comunes en pacientes que han tenido tuberculosis con cicatrices pues, pulmonares, ¿no? Las enfermedades exógenas son pues todas, ¿no? Las que pueden ingresar o ingresan o invaden el organismo, ¿no? Cuando se habla de una enfermedad infecciosa comunitaria, estamos hablando de una enfermedad infecciosa que se produce en la casa, que se produce en el pueblo, ¿no? En la comunidad. Es cuando no has ingresado a ningún hospital, ¿no? Y te apareció la enfermedad. Pero si tú ingresas al hospital y te aparece la enfermedad después de las 48 a 72 horas de estar hospitalizado, o sea, ingresas por alguna otra condición y luego a las 48 o 72 horas comienzas a hacer fiebre, ¿no? Y se te descubre un microorganismo, un germen produciéndote una enfermedad infecciosa, estamos frente a una enfermedad infecciosa intrahospitalaria. Perdón, disculpen. Entonces, llamamos una enfermedad intrahospitalaria cuando un paciente hospitalizado aparece síntomas y signos de una enfermedad infecciosa cuando el paciente ya está hospitalizado por más de 48 horas, ¿no? O también puede ser, eh, si sales, o sea, te dan de alta y dentro de las 48 a 72 horas haces fiebre, entonces todavía se llama enfermedad intrahospitalaria. Si pasado las 72 horas, después de abandonar el hospital, tienes sintomatología de una enfermedad infecciosa, eso lo llamamos ya enfermedad infecciosa comunitaria. Disculpe, ya. Y por último, enfermedad infecciosa transmisible y no transmisible. Transmisible ya lo dijimos, ¿no? Se transmite de persona a persona a través de la vía directa, ¿no? Estamos hablando de un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, o sea, no necesariamente el microorganismo, también sus productos tóxicos. Lo mencionamos también en la clase pasada cuando dijimos, por ejemplo, dejamos el arroz, ¿no? Por un día y no lo calentamos. Entonces, durante esas 24 horas en ese arroz se desarrollan varios microorganismos. Uno de ellos es Bacillus cereus. Este bacilo produce una sustancia tóxica. Pasado una cantidad de horas, esa sustancia tóxica va en aumento. Si tú no calientas bien, no destruyes esa sustancia tóxica, ingresa al organismo y te produce, pues, lo que nosotros llamamos una intoxicación alimentaria, ¿no? O una toxicidad alimentaria. Entonces, produciéndote pues ya una serie de trastornos. Y generalmente se produce dentro de las 2 a 3 horas de ingerido el alimento. Entonces, llámese intoxicación alimentaria en un periodo entre 2 y 6 horas aproximadamente, no más de eso. Ahora, bueno, eso también lo mencionamos, esto también ya lo mencionamos cuando hablamos de la interacción de dos especies. Cuando hablamos de una enfermedad infecciosa, hay una interacción entre dos especies, ¿no? Hay una relación, un poder de agresión y un poder de defensa. El poder de agresión es del agente o del microorganismo, ¿no? Que nos ataca. Y el poder de defensa es el poder del huésped. Entonces, cuando el poder de defensa es mayor que el poder de agresión, entonces lo que pasa, hay muerte del huésped, pues, ¿no? Entonces, el poder es muy alto, entonces muere el huésped. Perdón, perdón, acá. Cuando el poder de defensa es mayor, ¿no? Entonces muere el parásito. Cuando el poder de agresión es mayor, muere el huésped, ¿no? Generalmente las enfermedades infecciosas ah, vírgenes o enfermedades infecciosas en las cuales no ha habido una relación del huésped con el agente, también se les llama, por ejemplo, enfermedades salvajes
y en el caso específico de los virus salvajes, cuando un virus nunca ha ingresado a un organismo, a un ser humano, entonces se comporta de manera salvaje. Quiere decir, su poder de agresión es de tal magnitud que puede matar al huésped. Entonces, en epidemiología, por ejemplo, cuando una enfermedad tiene altas tasas de mortalidad, ¿no? Su poder de agresión es mínima, ¿no? ¿Por qué? Perdón, su persistencia en el tiempo es mínima. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que la enfermedad infecciosa puede ir desarrollándose, ¿no? Puede ir contagiándose de persona a persona, de persona a persona, entonces haciendo una cadena cada vez más grande. Entonces es importante que el huésped no muera, pues, ¿no? Para que sirva digamos, de vehículo para poder infectar a otras personas. Pero si muere el huésped, entonces la enfermedad infecciosa se corta o la cadena de transmisión se corta, ¿no? Entonces, enfermedades infecciosas como el ébola, que tienen una alta tasa de mortalidad, no se expanden mucho por el mundo, ¿no? Tienen sitios muy específicos, ¿no? En el caso del COVID, por ejemplo, la expansión del COVID como una epidemia mundial fue debido a que su poder de agresión no es, en términos de números, ¿no? No es mayor, ¿no? Que vale decir que solamente el 5% o el 6% de las personas fallecían, ¿no? El resto estaba como, digamos, personas que han tenido la enfermedad pero no han producido más cosas, ¿no? Igual el cólera, ¿no? El cólera también, ¿no? Del 100% de personas que se infectan, no todos hacen enfermedad infecciosa, ¿no? Solamente el 5%. Y dependiendo de algunos factores, algunos fallecen, ¿no? Entonces, en el caso de la enfermedad infecciosa, vamos a hablar de la triada epidemiológica, el proceso salud-enfermedad en función a tres elementos: agente, huésped y ambiente, ¿no? Eh, el huésped es el individuo que va a alojar al agente o al microorganismo, que por sus características biológicas va a facilitar el desarrollo de la enfermedad. Se llama huésped también porque, digamos que no necesariamente puede ser la persona enferma, ¿no? Porque un vector también puede ser un huésped, ¿no? El agente es el factor del ambiente que habíamos dicho, el biotopo, ¿no? Que por presencia, ausencia se constituye, ¿no? En una enfermedad. Entonces, un virus, una bacteria, etcétera, es un agente que permanece en el biotopo y que va hacia un agente para producir un daño, ¿no? El biotopo en general, el ambiente, es el conjunto de todos los factores físicos, biológicos, socioculturales que intervienen en el proceso de la enfermedad, pero además del biotopo es el factor sociocultural, ¿no? Que es otro elemento importante del proceso de salud-enfermedad. Hace algunos años se decía que para que nosotros podamos corroborar si se trata de una enfermedad infecciosa, pues debe cumplir los postulados de Koch, que son cuatro, ¿no? El primer postulado de Koch es que el microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad, ¿no? Pero no en las personas sanas, sino solamente en los enfermos. Entonces, en todos los enfermos debe estar el microbio. Segundo, el microorganismo no debe aislarse, ¿no? Debe aislarse de ese huésped. Si nosotros extraemos una muestra de sangre, un tejido, etcétera, lo podemos aislar. El tercer postulado es que si esta enfermedad que la hemos aislado, lo introducimos a un huésped susceptible, ¿no? Lo introducimos a un huésped susceptible, entonces este huésped susceptible va a ser la enfermedad, ¿no? Hace la enfermedad. El cuarto postulado es que si nosotros de este nuevo huésped a quienes hemos introducido el organismo, el cultivo, ¿no? Podemos recuperar la muestra, una muestra, y luego recuperar el microorganismo. Entonces, si hacemos todo este proceso, ¿no?
Si el microbio está en el primer huésped y luego está en el segundo huésped, ¿no? Recuperado en el segundo huésped, entonces estamos frente a lo que nosotros llamamos la conclusión de los postulados de Koch. No todas las enfermedades infecciosas tienen que ver digamos, cumplen los postulados de Koch, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años, Mycobacterium leprae no cumplía el postulado de Koch. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿no? Cultivo, no había un medio de cultivo en el cual podamos nosotros aislar el microorganismo, ¿no? Pero hoy en día, pues con la tecnología y con todo, somos capaces de hacer eso. El iceberg de la infección. Este es un tema interesante porque cuando nosotros vemos a todos los pacientes con una enfermedad infecciosa, es muy probable que nosotros solamente veamos la puntita. Es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, en el vibrio cólera, del 100%, solamente se enferma el 5%, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad infecciosa, pero la infección como tal, o sea, el 95% de personas que han sido infectadas, eso no se ve, ¿no? Y eso tiene que ver con varios elementos, pues, ¿no? Desde la exposición misma hasta la colonización, una enfermedad subclínica, subclínica, ¿no? Las vías de entrada, la superficie de multiplicación, el nivel de defensa, etcétera, 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 ¿no? Que aquí está en la presentación, podemos ver, digamos, en forma mucho más compleja, ¿no? ¿Cómo se presentan las enfermedades infecciosas en la población? Se presentan básicamente de tres formas, como endemia, ¿no? Como epidemia y como pandemia. En el caso de la endemia, la presencia habitual de una enfermedad que se mantiene de forma estacionaria, o sea, quiere decir que siempre hay ese número o gira alrededor de ese número la cantidad de personas enfermas durante tiempos prolongados, se llama endemia. Entonces, a ese lugar se le llama endémico porque siempre hay la enfermedad. Por ejemplo, en el caso del Perú, la malaria es endémica en mucha ceja de selva, ¿no? Estamos hablando en toda la ceja de selva, ¿no? Sobre todo en la parte central de nuestro país. Estamos hablando Satipo, Mazamari, San Martín de Papangoa, toda esa zona central, ¿no? La malaria es endémica, que significa que siempre ahí está permanente, está persistente ahí, ¿no? Hay diferentes formas de ver la endemia, ¿no? O sea, diferentes subtipos de endemia y tienen que ver con la cantidad de personas que están transmitiendo la enfermedad. Se llama hipoendémica cuando la transmisión es mínima, pues menos del 10% de las personas están enfermas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 100 personas en un poblado y de estas menos de 10 están enfermas, entonces estamos hablando de una hipoendemia, de una mesoendemia cuando es más de 10 pero menos de 50. Entonces hay una intensidad variable, ¿no? Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, puede ser 40, pero está por ahí. Cuando ya va por más del 50% de las 100 personas están enfermas, más del 50%, hasta un 75%, y hablamos de hiperendemia. Y cuando ya casi todo el mundo está enfermo, más del 75% de 100, 75 están enfermos, se habla de holoendemia. En el caso de la epidemia, a diferencia de la endemia, estamos viendo una aparición de casos que no es pues lo esperado, ¿no? Si normalmente en la endemia, por ejemplo, tenemos 10 casos, 20 casos, etcétera, y de pronto tenemos 50, 60 casos, ¿no? Así, en un abrir y cerrar de ojos, entonces estamos frente a una epidemia. Entonces, Hipócrates definía endemia y epidemia de la siguiente forma. Decía que la endemia es la persona que vive en la comunidad y epidemia es el que visita, es la enfermedad que visita. Entonces, en el caso de la epidemia, cuando hay una aparición de la cantidad de enfermos mucho más de lo acostumbrado, entonces estamos frente a una epidemia. Ah,
hay cuestiones importantes en función del lugar y periodo determinado. Generalmente, en el caso de una epidemia, el lugar o el área geográfica no es mayor, ¿no? Y en el caso del periodo, pues el periodo tampoco es mayor, ¿no? No es como la endemia, que es un periodo prolongado. En la epidemia también hay tipos, ¿no? Es holomántica cuando se refiere a brotes explosivos, o sea, aparece la epidemia y en un abrir y cerrar de ojos hay una cantidad importante de casos, ¿no? Es hay una aparición explosiva, pero también hay un cese brusco, ¿no? Hace su aparición y desaparece. A eso se llama holomántica. Cuando es propagativa o progresiva, aparecen los casos poco a poco, ¿no? La aparición, los casos van paulatinamente y luego persisten en el tiempo. Y mixta, cuando ocurre pues las dos cosas, ¿no? Hay una aparición brusca y luego se va propagando, ¿no? En en el caso de la presentación, podemos ver, ¿no? Aquí, esto es holomántica porque hay un brote explosivo, ¿no? Aparece pero luego ya va cesando también de manera brusca, lo cual no sucede con esto de acá, ¿no? Hay una aparición, pero hay un cese, digamos, más paulatino, ¿no? Más paulatino. Entonces, esto ya es propagativa, pues, ¿no? Lo mismo pasa acá, aparición y luego es paulatino, ¿no? Entonces, puede ser estas dos como una propagativa. Y en cambio, esta de acá es mixta, porque hay una aparición brusca, baja y luego persiste en el tiempo. Entonces, figura uno es una holomántica, figura 2 y 3 es una procedémica o propagativa o progresiva, como quieran, y la tercera es una mixta. En el caso de la pandemia, afecta a muchos países o varios continentes, ¿no? Hay dos tipos de categorías, o tres tipos de categorías, ¿no? La transregional, cuando hay dos regiones adyacentes, y interregional, cuando hay dos regiones que no son adyacentes. Y una pandemia G, cuando pues es una pandemia global, pues, ¿no? Las características de una pandemia global generalmente es amplia extensión geográfica, la propagación de la enfermedad es directa, ¿no? En el caso del COVID, por ejemplo, fue muy directa porque eso permite una propagación mucho más rápida, pues, ¿no? Otro tipo de propagaciones son más difíciles, ¿no? Las altas tasas de ataque y esa explosividad. Estamos hablando de que son pequeñas epidemias que aparecen, ¿no? Explosivamente, ¿no? ¿No? Entonces hacen su aparición de manera brusca y luego, ¿no? Vamos viendo varias explosiones en diferentes zonas, pues, ¿no? La inmunidad de la población es mínima, o sea, no hay protección. En el caso del COVID, nunca, pues había una relación entre el virus y el hombre, ¿no? Entonces era un virus salvaje. Novedoso es que hay nuevas variantes. ¿Se acuerdan que hablábamos de la variante Z, la variante M, la variante D, la variante Epsilon? O sea, un montón de variantes, ¿no? También es infecciosidad, ¿no? O sea, eh, la pandemia puede aparecer generalmente en una enfermedad infecciosa, pero también puede ser pandemia enfermedades no infecciosas, como la obesidad, por ejemplo. Pero esto, pues, digamos que es menos frecuente y tiene que ver con el tiempo y con los estilos de vida, ¿no? El contagio grande o de manera directa y la gravedad. Ya lo mencionamos, esto también. La gravedad es muy importante, pues, ¿no? Si es un virus salvaje y es muy grave y mata, pues la pandemia, pues, desaparece. Pero si es una enfermedad no muy grave y no mata, entonces es una pandemia que va a persistir en el tiempo, como en el caso del COVID. No, el COVID fue una enfermedad eh, no muy grave para la mayor parte de la población, pero las personas que sí tenían la enfermedad grave, pues los mataba, ¿no? O sea, tenía una baja tasa de gravedad, pero una alta tasa de mortalidad o de letalidad, pues, ¿no? Porque mataba. Entonces acá hay una diferencia entre los patrones de presentación de endemia, epidemia y pandemia, ¿no? En el caso de la endemia, ya lo mencionamos, la enfermedad es constante, pues, ¿no? Aquí en la epidemia los casos exceden a lo normal, a lo que es constante. En el caso de la pandemia,
es la presencia de los casos, pero en un área muy amplia, pues, ¿no? En el caso de la endemia, un tiempo muy largo, pues, ¿no? Muy, muy largo, es limitado en ciertas áreas. Y en caso, la epidemia es limitado en el tiempo, ¿ya? O sea, no es muy largo, o sea, no hay una epidemia que sea, pues, que tenga mucho tiempo, ¿no? Sino tiene un periodo de tiempo y después desaparece, ¿no? Y también en un pequeño lugar, pues, ¿no? En el caso de la pandemia, limitado en tiempo, pero ilimitado en la zona, como el caso del COVID, ¿no? El COVID abarcó casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, ¿no? Solamente aquellas personas o aquellas comunidades no contactadas, pues no han tenido la ocasión de infectarse con el COVID, ¿no? En el caso de la endemia hay altas tasas de prevalencia, en el caso de la epidemia, altas tasas de incidencia, ¿ya? Eso es una cosa importante. Y en el caso de la pandemia también hay una alta tasa de incidencia, pero sobrepasa en varios lugares, ¿no? Sobrepasa el continente. ¿Cómo es el curso de la enfermedad infecciosa? Hay enfermedades infecciosas agudas donde el periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación es de algunos días, luego viene la enfermedad y la convalecencia. Pero también la enfermedad puede volverse crónica, pues hay un periodo de incubación y luego la aparición de la enfermedad y esto persiste en el tiempo. Puede ser también latente de acuerdo al poder de agresión y al poder de defensa. Cuando el poder de defensa y el poder de agresión son lo mismo, hay un equilibrio, por lo tanto puede volverse latente. Hay un periodo de incubación, la presencia de la enfermedad, hay una convalecencia, pero además hay un periodo en el cual el microorganismo permanece durante mucho tiempo y luego la enfermedad recrudece. Como el caso de la varicela, ¿no? El herpes zóster, ¿no? Esa varicela, ¿no? Aparece en los primeros años y luego, una vez que ya ha producido el brote y todo lo demás, se va a los ganglios regionales, ¿no? Y permanecen estos ganglios regionales durante muchos años. Cuando una persona ya cumple 50, 60 años y su nivel de inmunidad baja, disminuye, entonces aparece la enfermedad, pues, ¿no? En cuanto a los periodos de incubación, estos de acá que estamos viendo, ¿no? El periodo de incubación de la enfermedad infecciosa, los periodos de incubación son distintos, pues, ¿no? Para, para el conjunto o el total de los microorganismos, ¿no? Hay algunos periodos de incubación muy cortitos de solamente horas, hay otros de días y hay otros de meses y años, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Bacillus cereus, que lo estaba mencionando, ¿no? Apenas en menos de 4 horas, entre las 2 y las 4 horas aproximadamente. Staphylococcus aureus también, ¿no? También produce intoxicación alimentaria, lo mismo que Bacillus cereus, ¿no? Vibrio para hemolíticos, Clostridium perfringens, botulismo, salmonelosis, también producen intoxicaciones alimentarias como la salmonelosis también, por ejemplo, o Vibrio para hemolíticos, también no. Entonces producen en cuestión de horas, ¿no? Escherichia coli también produce intoxicación alimentaria. Pero y ya una enfermedad como tal, ¿no? Por estreptococos, neumonía, shigellosis, cólera, antrax, gonorrea, ya es por días, ¿no? Hay periodos de incubación. Clamidia uretritis, por ejemplo, ¿no? Tiene periodos de incubación muy largos, hasta 24 días, ¿no? Tétanos, difteria, fiebre tifoidea, sífilis, lepra, ¿no? En el caso de la lepra, puede durar hasta meses o años, ¿no? Para su aparición. También algunos microorganismos pueden producir no solamente una enfermedad, no es como el vibrio que produce el cólera, ¿no? Por ejemplo, el adenovirus, ¿no? El adenovirus puede producir un simple resfriado común, pero también puede producir amigdalitis, faringitis, una infección viral de vías respiratorias altas, puede producir CROP en niños, bronquiolitis y enfermedades o síndromes clínicos de vías respiratorias bajas, como la bronquiolitis, la bronquitis, la neumonía o la neumonitis. ¿No? Todo un amplio, o sea, en pocas palabras, el adenovirus produce una serie de enfermedades a lo largo de, el tracto respiratorio, ya sea vías respiratorias altas y bajas.
Pero hay microorganismos que son muy comunes para las vías respiratorias altas, ¿no? Como por ejemplo el virus del resfriado común, que es muy común en el caso de la amigdalitis y la faringitis, como el Coxsackie virus A o el virus Coxsackie A21 o el B, que se diferencian del resto porque solamente producen enfermedades en vías respiratorias altas. Estreptococo A también, ¿no? Pero hay otros que son específicos de las vías respiratorias bajas, como el virus respiratorio sincitial, ¿no? O el virus sincitial respiratorio, ¿no? Que produce muy poquitas enfermedades como amigdalitis y faringitis, pero más todo produce bronquiolitis, bronquitis, neumonitis, neumonía, ¿no? Los estadios de la infección y la enfermedad también están en función de varias características, pues, ¿no? Eso es lo que se llama la dinámica de la transmisión. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, acá había un tema interesante, ¿no? O sea, decían, eh, una persona con COVID, pero que no tiene síntomas, ¿podrá transmitir la enfermedad? Si una persona se infectaba con el virus, entonces pasaba un periodo de ventana que era de 3 a 4 días. Este periodo de ventana de 3 a 4 días aparecía, luego desaparecía y aparecían los signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces, y luego pasaban unos 7 días hasta que la persona digamos, estabilizaba la enfermedad o en todo caso se agravaba la enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso de los primeros días del periodo de ventana, donde no había síntomas, la pregunta era, ¿esta persona transmite o no transmite la enfermedad? ¿No? O sea, ¿en qué momento hablamos de exposición? ¿No? A eso nos referimos con la dinámica de la transmisión, pues, ¿no? Bueno, entonces, el momento de la infección y el momento de la transmisión no siempre son iguales. Guardan relación con varias cosas, ¿no? Guardan relación con el periodo de incubación. El periodo de incubación es el periodo de multiplicación del microorganismo. Se ha visto que COVID-19, por ejemplo, basta un virus, uno nada más, para producir la enfermedad, ¿no? Uno ingresa y pues comienza a multiplicarse. Uno no te va a producir la enfermedad, pues, ¿no? Uno te infecta y va a multiplicarse. Y luego de un periodo de tiempo que se llama incubación, ¿no? Periodo de tiempo, va ahí sí a producir signos y síntomas, ¿no? Porque ya va a tener un amplio espectro de células infectadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sífilis, el treponema pallidum, ¿no? Para producir la enfermedad necesita una dosis mínima, o sea, cantidad de microorganismos mínimo para producir la enfermedad, que está alrededor entre 20 y 30, más o menos, si mal no recuerdo, por eso ya lo revisé hace muchos años, ¿no? Algo parecido, ¿no? Bien, Profesor, una pregunta. dime, Y en relación a los asintomáticos, ¿eso cómo se vería? ¿en qué, a qué te Los refieres, pacientes que tienen la infección pero no presentan ni un síntoma y pueden Ya, contagiar a otros. esos son asintomáticos, pues, ¿no? Esos son asintomáticos. Y se refiere a la invasión y multiplicación de la gente. Cuando hay por ejemplo, te comento, ¿no? En el vector, en el caso de la malaria, ¿no? Aedes, ¿no? Es un vector. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Aedes pica, obtiene la sangre y por ahí ingresan los parásitos de la malaria. Entonces, estos parásitos, ¿no? Ingresan al tracto gastrointestinal del, del mosquito. Una vez que han ingresado al tracto gastrointestinal, no infectan, lo que hacen es se multiplican en gran cantidad y el mosquito no se enferma. No, no, no hay mosquito con malaria, pues, ¿no? Simplemente que ingresa el parásito y
comienza a multiplicarse. De tal forma que cuando ya el mosquito va y pica nuevamente a otra persona, ya no hay pues unos cuantos parásitos, ya hay millones, ¿no? Ya hay una multiplicación importante. Entonces ahí sí transmite la enfermedad, pues, ¿no? De manera, digamos, muy contundente, pues, ¿no? Entonces, hay personas, hay microorganismos que son, digamos, portadores, ¿no? De la enfermedad. No hacen la enfermedad, sino están infectados nomás, se están multiplicando, multiplicando. Su organismo es tan potente, ¿no? Que equilibra el poder de agresión de la bacteria, del virus, etcétera. No hace la enfermedad, pero es potencialmente infeccioso, pues. ¿Mm? Hay personas que son así, ¿no? En el caso del SIDA, por ejemplo, hubo una persona en Estados Unidos que no manifestaba la enfermedad y él contagió a una buena cantidad de personas, ¿no? Una buena cantidad de personas. Bien. Ahora hablemos de cadena epidemiológica. Entonces, eh, la epidemiología dice, para que exista transmisión debe haber una cadena, pues, una cadena de eslabones, ¿no? Desde el momento en que el agente específico, ¿no? Que está en un reservorio, o sea, un huésped está produciendo una enfermedad, ¿cómo es que sale? ¿Por dónde sale? En el caso del COVID, por ejemplo, ingresa por vía respiratoria, ¿no? Ingresa a los neumocitos, produce destrucción y luego sale. Sale a través de la tos, pues, ¿no? A través de la saliva, a través de los biofilms. Entonces, estos viajan de manera permanente en el aire, en un metro, 1,5 metros, y si hay una persona dentro de ese rango, ¿no? Puede adquirir la enfermedad a través de la vía respiratoria también. Entonces, a esa vía por la cual el microbio sale del huésped se le llama puerta de salida. Y al modo en el cual ese agente se transmite, ¿no? a otro huésped se llama modo de transmisión. Y a la puerta de entrada del huésped que ha sido infectado, ¿no? Es el quinto eslabón. Y el sexto eslabón se refiere a la susceptibilidad del huésped. Por ejemplo, nos explicamos, ¿no? En el caso de la malaria, en el caso de la malaria tenemos el agente que vendría a ser el parásito, ¿no? La malaria. Reservorio, el hombre, o una persona con malaria. Puerta de salida. La puerta de salida es, pues, en el caso de la sangre, ¿no? La picadura. Viene el mosquito, pica, ¿no? Extrae el parásito. Entonces, el modo de transmisión es una transmisión, no es directa, no es de huésped a huésped, sino es indirecta a través de un vector. Y luego, la puerta de entrada del nuevo huésped es que el mosquito va y pica, hace una picadura. Entonces, estamos hablando de la puerta de entrada que es piel. Entonces, ahora, la susceptibilidad del huésped se refiere a que, por ejemplo, en el caso de algunos africanos que tienen el antígeno DAFI, el antígeno DAFIC es el receptor para el ingreso de cierto tipo de malaria, en el caso de la malaria malariae, por ejemplo, o vale. Entonces, estas malarias ingresan única y exclusivamente por ese receptor, por esa puerta de entrada, que vendría a ser el antígeno DAFI. Entonces, si hay presencia de antígeno DAFI, el parásito va a ingresar a el hematíe. Si no hay, no va a poder ingresar. Al hecho de que tenga el receptor y el parásito ingrese al hematíe se llama susceptibilidad, es susceptible de enfermarse. Entonces, si una persona no tiene el antígeno DAFI, no es susceptible de enfermarse, ¿no?
no es susceptible. Explicándonos ya fuera del contexto de las enfermedades infecciosas, ¿no? Un varón no puede tener un cáncer de ovario, ¿vale? Es decir, no es susceptible de tener un cáncer de ovario, por una sencilla razón, porque no tiene ovario. No hay susceptibilidad ahí. Se es susceptible cuando se tienen las condiciones para la aparición de la enfermedad, cuando hay probabilidades para la aparición de la enfermedad. Entonces, la cadena epidemiológica ha sido estudiada en su amplitud, ¿no? ¿Quiénes son los agentes? No solamente bacterias, pues, ¿no? Protozoarios, metazoarios, hongos, riquecias, virus, priones, todos ellos, ¿no? Eh, los agentes tienen algunas características. Aquí hemos nombrado 6 que son estudiados de manera intensa por la epidemiología de las enfermedades infecciosas: la contagiosidad, la infectividad, la patogenicidad, la virulencia, la inmunogenicidad y la mutagenicidad. Entonces, los agentes se diferencian por estas 6 características. Algunos son muy contagiosos, otros son muy patógenos, otros son muy virulentos, otros son muy inmunógenos y otros son muy mutagénicos, ¿no? Muy mutagénicos. ¿Cómo se evalúa la contagiosidad? Se evalúa a través de la capacidad de propagación o el número básico de reproducción, RO. ¿Qué significa el RO? Es el número esperado de sujetos infecciosos que provocará por término medio un sujeto previamente infectado. O sea, estamos hablando, un paciente con COVID, ¿no? ¿A cuántos podrá infectar? ¿No? Esa es su capacidad de propagación. En el caso del sarampión, que es muy contagioso, ¿ya? Su capacidad de contagio es de 16 casos. O sea, en pocas palabras, si uno ve en la comunidad a un paciente con sarampión, es probable que esta persona haya infectado a 15 o 16 casos, ¿no? Perdón, que es probable que haya infectado a 16 casos. A eso nos referimos. Ya, en término promedio, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero término promedio. Acá tenemos algunos valores de contagiosidad, ¿no? De número básico de reproducción, ¿ya? En el caso de sarampión, ya dijimos entre 16, de 2 a 18, la tosferina es otra, ¿no? Que es muy, muy contagiosa, ¿no? Cuando digan paciente con tosferina, uff, salgan de ahí, ¿no? Porque es muy contagioso, de 12 a 17. La difteria también es contagiosa, la viruela, la polio, la rubiola, las paperas. El VIH, mira, su capacidad de contagio es de 2 a 5, tiene menor capacidad de contagio en comparación al resto. La influenza, ébola, ¿no? Menos. SARS-CoV-2, de 2 a 5. En cuanto a la infectividad y la capacidad de invadir y multiplicarse, pues, ¿no? El huésped, ¿cómo es su capacidad? El número de microorganismos mínimo necesarios para causar la enfermedad. Hemos dicho que en el caso de la COVID es 1, entonces su infectividad, pues, es alta, pues, ¿no? Es muy infectivo. En el caso de sífilis, necesitamos entre 20 y 30, ¿no? Entonces su infectividad no es tan alta, pues, ¿no? En cuanto a la patogenicidad, virulencia e inmunogenicidad, en el caso de la patogenicidad, es la capacidad del microorganismo para producir la enfermedad, o en pocas palabras, de producir una cantidad de pacientes de enfermedades infecciosas, pues, ¿no? Entonces la patogenicidad se ve en una relación del número de enfermos sintomáticos versus el número de infectados. Ujú. Dicho en palabras más sencillas, ¿no? ¿Cuántas personas están infectadas versus la cantidad de personas infectadas con síntomas? Eso es la patogenicidad. O sea, la patogenicidad guarda relación con la enfermedad infecciosa. La virulencia está relacionada con la letalidad, la capacidad de producir una enfermedad grave, por lo tanto, muerte. Entonces se refiere a la cantidad de infectados sobre el número de muertes.
Y la inmunogenicidad se refiere a la capacidad de producir una respuesta inmunitaria duradera y específica. La COVID, por ejemplo, tarda, ¿no? Tarda en producir inmunogenicidad. Y muchas veces las personas fallecen porque su capacidad de inmunogenicidad no es pues la adecuada, ¿no? Se tarda mucho, hasta 2 semanas para producir los anticuerpos específicos contra la enfermedad y a veces ya es demasiado tarde en ese momento, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo evaluar la tuberculosis, el tétano y la rabia de acuerdo, ¿no? Al tipo de infección, ya sea inaparente, aparente, moderado, grave o fatal, ¿no? Entonces, cuando tenemos una enfermedad asintomática y cuando tenemos una enfermedad sintomática, si es moderado, grave o fatal. La tuberculosis produce estas cuatro, ¿no? O sea, hay pacientes que no tienen síntomas, pacientes con síntomas moderados, graves y fatales, en buena proporción. En cambio, la rabia, miren, la- todas las enfermedades, todas las infecciones por rabia son fatales, miren. Ujú. En el caso de tétanos, ¿no? No hay enfermedades inaparentes, no hay, todas son aparentes. O sea, tétanos siempre produce síntomas y signos, ¿no? Siempre. Y la mayor parte, o un tercio de todos son fatales, pues, ¿no? ¿Cómo evaluamos la patogenicidad, la virulencia y la letalidad? En el caso de la patogenicidad, estamos diciendo que las enfermedades sintomáticas, moderado, grave y fatal, ¿no? Entonces sumamos B más C más D, casos de enfermedad aparente, sobre el total de infectados, que son los asintomáticos y los sintomáticos, A más B más C más D. Entonces, esa patogenicidad. La virulencia se refiere a los casos graves y fatales, o sea, que mueren de muerte, ¿no? Graves y fatales, o sea, C más D, sobre el total de casos aparentes, o sea, sintomáticos. B más C más D. Y la letalidad se refiere a los casos fatales sobre el total de los casos aparentes, B más C más D, ¿no? Transmisión. La transmisión puede ser directa o indirecta. Directa es de persona a persona, de huésped a huésped. Indirecta es cuando hay un intermediario, ¿no? Un reservorio intermediario. Eh, Puertas de entrada, transmisión. La transmisión directa puede ser inmediata, mediata o vertical. Inmediata es cuando eh, se transmite la enfermedad e inmediatamente se produce la infección. Mediata es cuando hay todavía un periodo de tiempo, ¿no? Un periodo de latencia y de incubación, ¿no? Y en el caso de una transmisión vertical, se refiere a una transmisión de huésped a huésped, pero en este caso se refiere de un huésped a un recién nacido, ¿no? O en todo caso a una persona embarazada, ¿no? Entonces, no, la transmisión directa, cuando se transmite de persona a persona, a estos dos de acá se les llama transmisión horizontal, porque tenemos a una persona, tenemos a otra persona, ese es horizontal. Acá creo está, me parece, acá, ¿no? Eh, este de acá, un individuo infecta a otro individuo, esta es una transmisión horizontal. Y vertical es cuando transmite, ¿no? La mamá al hijo, ¿no? Entonces, esta es una transmisión inmediata, mediata, horizontal y vertical, ya sea a través de la placenta, el parto o la lactancia, ¿no? La transmisión indirecta es por inanimados, por fómites, agua, alimentos, que se pueden incluir dentro de lo que nosotros llamamos fómites, ¿no? Pero acá, por ejemplo, lo han dividido en tres: fómites, agua y alimentos, o sea, sustancias inanimadas. Y cuando es un microorganismo, es un vector, que puede ser activo y pasivo, ¿no? El vector activo es cuando el microorganismo se desarrolla dentro del vector, o hay lo que nosotros llamamos multiplicación, ¿no? Pero un vector pasivo es cuando solamente lleva el microorganismo. Un vector activo es el anófeles, ¿no? En el caso de la malaria, el parásito
ingresa por vía bucal a través del aspirado de la sangre y luego en el tracto digestivo se multiplica. Pasivo es una mosca. Una mosca se posa eh, en cualquier sitio y ahí adquiere el microbio, ¿no? Cuando uno ve al microscopio una mosca, uno puede ver que la mosca está lleno de pelos. La mosca está totalmente llena de pelos, ¿no? Son pelos muy pequeñitos, ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llaman estos pelitos? Entonces, esta mosca tiene tal cantidad de pelos, de tal forma que cuando se posa, una alta probabilidad de que un microbio que está en estos sitios, pues se adhiera a estos pelitos. Entonces la mosca va hacia tu plato de comida, basta que se pose nomás y está dejando ya el microbio, ¿no? A eso llamamos pasivo. Entonces acá tenemos transmisión directa por contacto, por besos, relaciones sexuales, parto, procedimientos médicos, inyección de drogas, lactancia. Esto es de manera vertical, ¿no? Transmisión aérea a corta distancia, ¿no? Estornudos, tos, transfusión de sangre. Una transmisión, acá también hace falta, ¿no? Decir algunas otras transmisiones, mordeduras, arañazos, ¿no? Producen transmisión directa. Transmisión indirecta por vehículos, pues, ¿no? Alimentos, agua, toallas, herramientas agrícolas, todo lo que se pueda ver. El aire también, transmisión del aire, pero a larga distancia, pues, ¿no? Transmisión por jeringas contaminadas. Transmisión de vectores, insectos, animales. Bueno, acá podemos ver la transmisión, diferentes tipos de transmisiones, ¿no? Transmisión sexual, de persona a persona, por atropos, zoonóticos, fúngicos, etcétera, etcétera. Tipos de transmisión horizontal y vertical, ¿no? Otro elemento importante es el reservorio y la fuente de infección, ¿no? ¿Qué cosa es un reservorio y qué cosa es una fuente de infección? Hay que diferenciarlo. Un reservorio eh, es todo ser humano, animal, artrópodo, planta, tierra, sustancia, o combinación de todo esto es un reservorio. Porque por lo común vive y se multiplica, pues el agente infeccioso se multiplica acá, en el ser humano, en el animal, en el artrópodo, en la planta, en la tierra, cualquier otra sustancia, una combinación de todo esto. ¿Qué es una fuente de infección? Persona, animal, objeto o sustancia de la cual se origina la transmisión de un agente infeccioso a un huésped susceptible. O sea, acá ya hay una enfermedad infecciosa. O sea, hay una persona que ya tiene una enfermedad infecciosa y transmite la enfermedad. Acá no. Acá no hay ninguna enfermedad infecciosa. Acá solamente el microbio está presente. Y de ahí puede pasar a un huésped. En cambio, acá no. En la fuente de infección ya hay una persona que está enferma y transmite la enfermedad. Entonces, por ejemplo, esto se diferencia del primer caso, ¿no? Cuando ya tenemos un primer caso, ¿ya? Ya hablamos de fuente de infección. Pero cuando no hay ningún primer caso, hablamos de reservorio. Bueno, acá hay un resumen de todo lo que hemos hablado. Y bueno, preguntas. Profesor, tenía una pregunta también. Sí, ¿Qué pasaría? ¿Los virus pueden mutar? ¿Es verdad? sí, claro. Los virus son Y, altamente mutables, ¿no? O sea, constantemente mutan. y llegaría a suceder o podría pasar de que un virus muy con alta tasa de mortalidad sea más infectante o es muy difícil que ocurra. Por ejemplo, el ébola o la rabia. ¿Ya? ¿Qué tiene? ¿Estos virus pueden mutar y ser más infecciosos como la gripe o el COVID? Son infecciosos. Son altamente infecciosos. O sea, ¿qué significa infeccioso? Ya lo dijimos, enfermedad infecciosa significa que produce síntomas y signos. O sea,
la mayor parte de estos virus son muy infecciosos. O sea, producen gran cantidad, casi el 60-70% de las personas hacen, se infectan y hacen la enfermedad sintomática, pero además también son letales, ¿no? Tienen una virulencia muy, muy elevada. Son muy letales, son muy virulentos. O sea, matan a las personas. A eso nos referimos con... Ahora, de repente tu pregunta iba por el tema de digamos, de las mutaciones. Las mutaciones, pues, es un tema muy amplio, ¿no? Pero lo que antiguamente se veía es que muchos virus eh, ingresan Se dice que los virus no son organismos vivos. Para que puedan adquirir vida, ingresan a una célula viva, ingresan, una vez que han ingresado, se apropian del mecanismo de la célula para construir nuevos virus. Entonces hay virus como los virus ADN, por ejemplo, que lo que hacen es, se introducen en el ADN de la célula. Y al introducirse en el ADN de la célula, lo que hacen es que, como todos sabemos, el ADN va a ser leído, ¿no? Va a ser leído por los ribosomas. Los ribosomas van leyendo el ADN y van formando las proteínas. Entonces, al virus ingresa y entonces al ingresar el virus, entonces es leído esa parte y luego se puede formar más proteínas más. Pero lo que hace que un virus sea mutagénico es que el hecho de ingresar al ADN del huésped infectado, ¿no? El huésped, es que ya comparte. Algunos dicen que, por ejemplo, nosotros, si hacemos una evaluación de nuestro ADN, podemos encontrar alguna codificación, algún código de algunos tipos de virus, porque cuando ingresaron a nuestro ADN produjeron una copia y a veces se ha quedado esa copia, ¿no? Se queda una parte de la copia o permanece ahí, ¿no? Entonces eso no se puede borrar. Entonces eso es lo que, digamos, una característica importante. Ahora, al quedarse una copia de esta, entonces lo que va a hacer que el virus mute es que se va a producir la proteína y la proteína va a salir hacia el exterior, pero utilizando, ojo, los componentes de la persona. Entonces, cuanto más personas estén infectadas, el virus va a tener mayor capacidad de mutación, porque cuando ingresa a una persona, va digamos, a inmiscuirse con esta persona, se va si queremos llamarlo, se va a integrar y cuando sale de la célula va a tener algo que lo diferencia, pues, porque cada persona, cada individuo es distinto. Por eso es que a veces algunas personas son el punto de partida para que un virus pueda mutar y hacerse mucho más agresivo o menos agresivo, ¿no? Entonces, cuantos más veces el virus va ingresando a un microorganismo, este virus va a ir cambiando, va a ir modificándose. La gripe, por ejemplo, es mutagénica. ¿Por qué? Porque este virus está infectando año tras año. Y entonces año tras año también va cambiando, pues, ¿no? Bien, preguntas. No, doctor, todo claro. Ok, ok. Entonces, les vamos a dejar una tarita, pero mañana lo entrego para que podamos tenerlo ya digamos, todos estos conocimientos, estos conceptos bien claritos, ¿ya? Entonces vamos a dejarles no va a ser amplio, va a ser una tarea interesante, en la cual nosotros podamos hablar de inmunogenicidad, patogenicidad, virulencia, ¿no? Entonces vamos a practicar un poquito sobre esto, ¿ya? Listo, jóvenes.
Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias, Gracias. profesor. Ok, Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, que se recupere. ok, gracias, muy amable, gracias.